Ok. Bienvenidos. Hoy tenemos nuestra plática número 20 sobre el tema de requisitos sociocomunicativos para la inclusión. Tenemos el gusto de tener a dos compañeras de la sede de Veracruz. Las dos especialistas en audición y lenguaje son licenciadas en educación especial en preescolar. Y bueno, ella es Fernanda Cervantes y Lourdes Villanueva. Espero que disfruten mucho. Nada más recordarles a grandes rasgos que nuestra plática de hoy va dando fin a este cuarto curso de temas que hemos estado intentando dar seguimiento. El cuarto tema o el cuarto ciclo trató sobre la inclusión educativa. La próxima sesión, dentro de 15 días, será el cierre para hablarles un poquito de lo que viene, ¿no? Del quinto curso. Entonces, siguen entrando por aquí. Muchas gracias a todos de nuevo por su puntualidad y espero que aprovechen mucho a Yuyi y a Fer. Bienvenidas y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar yo. Buenas noches nuevamente y muchas gracias por haberse conectado. Sí, entonces sean todos bienvenidos y como ya vimos, la plática es requisitos sociocomunicativos para la inclusión. Y para situarnos en este tema, vamos a recordar algunos términos que utilizamos para todo esto de los requisitos de la sociocomunicación, como es la competencia comunicativa, el lenguaje, el habla. Entonces, vamos a ver qué es la competencia comunicativa, ¿sí? Es el conjunto de habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Es participar de manera apropiada en una interacción comunicativa. Implica cumplir con los propósitos de comunicación personales, es decir, lograr lo que se quiere o necesita y hacerlo dentro de los parámetros socialmente aceptables. Todos tenemos competencias comunicativas que hemos ido desarrollando y que hemos ido aprendiendo en la escuela, ¿no? Tenemos competencias básicas como leer y escribir, que las fuimos aprendiendo en la escuela. Hay competencias orales, hay personas que tienen competencias orales muy desarrolladas y son capaces de, pues, dar un discurso, de estar en un debate, de dialogar, tienen un vocabulario muy amplio, ¿sí? Pero la competencia comunicativa no nada más es esto. La competencia comunicativa se relaciona mucho con saber cuándo hablar, cuándo no hacerlo, con quién hablar, de qué hablar, ¿sí? Con quién, cuándo, dónde y en qué forma. Un hablante competente es capaz de relacionarse con otro, ¿sí? De tener una interacción, de tener un diálogo. Un hablante competente es capaz de adecuarse a diversos contextos, como es la escuela, como es el contexto familiar, como es el contexto social, en las fiestas, y también es capaz de regular su discurso, de hacerse entender y de compartir ideas claras, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a ver qué es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que permite interactuar y aprender. Sirve para expresar sensaciones, emociones, sentimientos, obtener y dar información diversa. El lenguaje también es un instrumento de aprendizaje que inicia desde el nacimiento y se enriquece durante toda la vida.
de ahí la importancia que en el contexto familiar y escolar brindemos experiencias ricas para que el niño vaya adquiriendo este lenguaje, ¿sí? Ahora nos vamos con lo que es habla. El habla es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales. ¿Sí? El habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos, ¿sí? Mediante palabras, articulaciones, signos orales y también escritos, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una particularidad en el habla, por eso dice que es un acto individual, porque pues como yo hablo, no hablas tú, como tú hablas, no habla el otro, ¿sí? Entonces cada uno tenemos nuestra forma particular de hablar, ¿sí? Y de expresarnos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta competencia comunicativa, este lenguaje y el habla en nuestros niños? Bueno, pues los vamos a apoyar y los vamos a desarrollar mediante la inclusión y la inclusión educativa, con proyectos escolares para que estos chicos puedan estar incluidos. ¿Sí? El sistema educativo de México debe fortalecerse transformando las políticas, las culturas y las prácticas en cada centro escolar. ¿Sí? La inclusión es un valor, es una actitud y una práctica de aprecio y respeto por la diversidad. Se busca reconocer con esta inclusión las habilidades y potencialidades de cada estudiante, ¿sí? Entendiendo que esta diversidad no es un problema, sino que es una oportunidad de crecimiento para la sociedad, una oportunidad de enriquecimiento y una oportunidad para nosotros, los profesionales, para también el crecimiento profesional, ¿sí? Y educación, la inclusión educativa es el principio que defiende la incorporación plena de todas las personas a la comunidad educativa, con medidas y ajustes razonables dentro de los niveles educativos con los que se cuenta, ¿sí? Esto significa que todos los agentes educativos, todos los agentes que estamos involucrados en la educación, proveamos el acceso y la participación de las personas con diversidad. Integrar a las personas que permanecen excluidas del sistema educativo. Ya que sigue. Sabemos que nuestros niños, los niños que atendemos y dentro de la experiencia que tenemos en preescolar, tenemos chicos que tienen dificultades en la comunicación, en la competencia comunicativa, en el lenguaje, en el habla. Algunos, su vocabulario es muy, muy reducido, comprenden indicaciones como muy directas. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir apoyando a estos chicos, sí? ¿De qué manera los vamos a ir ayudando para que vayan desarrollando estas habilidades, sí? Los seres humanos nacemos con la capacidad
de una comunicación, con la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Ya que compartimos características semejantes y para desarrollar estas características requerimos de un proceso de socialización. ¿Dónde se da ese proceso de socialización? O sea, inicia en el entorno familiar, ¿no? Como comentábamos hace un rato, inicia desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, pues el niño va desarrollando habilidades y cuando llega al preescolar, pues esto se sigue incrementando, ¿sí? Y el lenguaje se dará de manera óptima cuando las experiencias en que los niños participan sean relevantes, ¿sí? Si las maestras, los docentes les brindamos experiencias relevantes que los interesen, que mantengan su atención, que los motiven, pues esto se dará más fácilmente. También si estas experiencias llevan un propósito, ¿para qué quiero que el niño hable? ¿Qué quiero que me diga? ¿Qué quiero que comunique? Debe llevar estas experiencias un propósito y un significado. También durante la edad preescolar aprenden y desarrollan habilidades para hablar, para escuchar, para comprender, dialogar, conversar y argumentar información, ¿sí? La familia y la escuela deben generar variadas experiencias que propicien la expresión. Entonces, de esta manera vamos a ir ayudando a los chicos a que vayan desarrollando y vayan favoreciendo sus habilidades para la competencia comunicativa, para el lenguaje y el habla, ¿sí? Entonces, antes de que el niño llegue al preescolar, es importante o se requiere de requisitos sociocomunicativos previos, ¿sí? Se requiere de habilidades precursoras. Esto es lo que debe ir previo antes de desarrollar un lenguaje, ¿sí? Entonces son las habilidades precursoras en las que se basan la comunicación, el lenguaje y el habla. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas habilidades. Aquí se las voy a enumerar y ahorita Fer va a profundizar un poco más en ellas. ¿Sí? Son habilidades de comunicación temprana, habilidades de atención, habilidades visuales, auditivas, táctiles, imitativas, cognitivas y prelingüísticas. ¿Sí? Tenemos que trabajar todo esto como un requisito antes del lenguaje, de que se desarrolle un lenguaje más formal. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, sí, como bien lo decía Yuyi ahorita, estas son habilidades que el niño tiene que ir desarrollando desde edades tempranas, pero que van a ser la base para que en un futuro tenga una competencia comunicativa eficaz, un lenguaje eficaz, un habla eficaz, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ir como desglosando una a una para que quede pues con mayor claridad. La primera es habilidades de comunicación temprana. Y bueno, antes de hablar, el niño empieza a tener esta comunicación, esta competencia comunicativa desde que son muy chiquitos, ¿no? Y aquí es en donde entra esta intención de comunicarse. Desde que son bebés, los niños, cuando empiezan a llorar, se empiezan a dar cuenta de que el adulto llega a satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Ver si el niño, pues, quiere que le cambien el pañal, si tiene hambre, y entonces él empieza a satisfacer esas necesidades a través de esa intención comunicativa. Va creciendo y lo va haciendo a través de movimientos, ¿no? Y de señalizaciones, y entonces te das cuenta que el niño empieza,
y entonces quiere tener una interacción contigo para que tú le estés nombrando todo lo que hay a su alrededor, todo el mundo que él está descubriendo, ¿no? Y entonces tú le empiezas a nombrar cada uno de los objetos. Ah, sí, la luna, el perro, y le empiezas a nombrar todo lo que hay a su alrededor, tu papá, tu mamá. Entonces, bueno, esta intención comunicativa es muy importante y es básica. También es importante que ellos aprendan a tener este cambio de turnos, ¿no? O la alternancia. Muchas veces esta alternancia y este cambio de turnos lo comenzamos con juegos, por ejemplo, en donde yo le modelo a lo mejor cómo tocar un tambor y él imita ese movimiento. Yo le modelo cómo utilizar un martillo, un serrucho, y él lo empieza a utilizar. ¿Por qué? Porque después esto se va a convertir en lo que es el oyente y el hablante. Muchas veces nosotros los adultos en edades tempranas somos la parte hablante, ¿no? Y a veces como que hasta saturamos al niño haciéndole preguntas, hablándole de más, y también tenemos que permitirle a que el niño sea hablante, y que nosotros lo escuchemos, que escuchemos cuáles son las cosas que le gustan, que no le gustan. ¿Por qué? Porque cuando llegue a la escuela también tiene que formar parte de estos roles, ¿no? A veces la maestra, la educadora va a ser la que habla y él tendrá que escuchar, pero a veces él va a ser el que habla y los demás, sus compañeros, son los que tengan que escuchar. Y bueno, aquí también vemos que una de las intenciones o de estas habilidades de comunicación temprana que se observan en los niños es el pedir algo, el solicitar algo, es decir, que demandan algún objeto, pero al mismo tiempo que demandan, hay una protesta, ¿no? Y te empiezan a decir con señas o con palabras que algo no les gusta, que algo lo rechazan, y entonces estas habilidades también las tienen que ir desarrollando los niños, ¿no? Como el sí, como el no. Y también tienen que ir aprendiéndose a involucrar y a implicarse. Hay niños que les cuesta o se les dificulta el involucrarse en otros juegos, pero entonces yo adulto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Involucrarme en su juego, ¿no? Tratar de estar en su juego, tratar de convivir con él, enseñarle nuevas formas de jugar. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la educación preescolar y esté en contacto con otros niños, también sepa cómo compartir con sus iguales, compartir experiencias de juego que le permitan tanto involucrarse como implicarse en esto que es la socialización. Y también no debemos de perder de vista lo que es la comunicación social. ¿Y a qué nos referimos con esta comunicación social? Al saludo, a la despedida, a decir palabras como sí, como no, también aventar besitos, ¿no? Cuando, ya te vas, aviéntales besitos, despídete. Y entonces esta es una forma de comunicarse. Entonces, estas habilidades de comunicación temprana se van a ir favoreciendo primero en casa, pero se van a fortalecer en los niveles educativos, sobre todo en el preescolar. Nos vamos ahora con habilidades de atención. Y para entender estas habilidades de atención, primero es importante como saber qué es la atención, ¿no? Y es centrarse en algún objeto, en alguna persona o en algún suceso. Entonces se enseña mediante experiencias sensoriales. ¿A qué nos referimos con experiencias sensoriales? A través del gusto, del tacto, de la audición, de la visión, de todas estas experiencias sensoriales que el niño también va explorando en su día a día y que les van a ir permitiendo también apropiarse de ese aprendizaje. Y algo fundamental, el juego. Ya sabemos que el juego también es como muy importante, sobre todo en la edad preescolar, ahí lo que se busca es de que los niños aprendan mediante el juego. ¿Para qué? Para favorecer tanto la atención visual como la atención auditiva. Entonces, en la atención visual es cuando el niño empieza a explorar visualmente objetos, ¿no? Objetos que le llaman su atención. Y también la atención auditiva es cuando nosotros les propiciamos de esas experiencias de escuchar ciertas canciones, de escuchar algunos sonidos ambientales, por ejemplo, la lluvia,
una campana que suena a lo lejos, una ambulancia. Y entonces esto nos va a ir permitiendo a que cada vez esta atención visual y atención auditiva sean más sostenidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta atención también va a ser básica para que el niño vaya aprendiendo a lo largo de toda su educación. Aquí sí me gustaría como mencionar que es importante que muchas veces nosotros desconocemos que algún niño presenta alguna dificultad visual o alguna dificultad auditiva, ¿no? Vemos que se acercan mucho a las cosas o que le suben mucho el volumen a la música o que ellos se quieren como acercar más a las bocinas, y cuando notamos eso es importante canalizar como a algún especialista, pues para que descartemos alguna situación a nivel visual y a nivel auditivo que si no lo detectamos a tiempo, pues puedan influenciar el que el niño no aprenda pues adecuadamente. Entonces, por eso es bien importante, muchas veces lo que hacemos es de que cuando notamos que el niño no escucha bien o no discrimina bien, sí los invitamos a los papás a que chequen esto con un especialista. Y bueno, nos vamos ahora con las habilidades visuales. Y dentro de estas habilidades visuales, primero vamos a hablar de lo que es la percepción visual, que es esta habilidad física que es para ver, pero aparte esta habilidad que tenemos para entender lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño ya empieza a hacer esta discriminación entre una manzana roja y un tomate, ¿no? Que tienen características similares, a lo mejor en el color, pero ya cada una le da su significado. También algo de lo que hablamos mucho luego en los cursos de comunicación es lo fundamental que es el establecer un contacto visual, ¿no? Los niños también aprenden a través de el contacto visual con el adulto, ¿no? Están esperando a que les nombremos las cosas, a que los veamos para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Entonces, el contacto visual también es fundamental dentro de este desarrollo. También el seguimiento visual, que el seguimiento visual es como seguir con la vista el movimiento de algún objeto. Y entonces, bueno, aquí en el seguimiento visual podemos compartir con el niño, pues, que si va volando un avión, que si va caminando un perro, que si echamos burbujas y las va siguiendo. ¿Por qué es importante el trabajo de este seguimiento visual? Porque ya cuando empiece la educación primaria o a finales de la educación preescolar, el niño ya va a entrar en este proceso que es la lectoescritura. Y para que el niño tenga un buen proceso de lectoescritura, tiene que aprender este seguimiento visual para que vaya leyendo, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, si se dan cuenta, desde edades tempranas tenemos que trabajar esto porque posteriormente lo va a utilizar el niño para el desarrollo de otras habilidades. Y bueno, también lo que es la atención conjunta, que es una de las bases que sustenta el aprendizaje, ¿no? Y es como el niño observa un objeto que le gusta mucho y después te voltea a ver a ti adulto como diciendo, wow, estamos viendo lo mismo y nos estamos interesando en lo mismo. Entonces también esta atención conjunta se tiene que ir desarrollando desde habilidades tempranas. Vamos a hablar ahora de habilidades auditivas. Y bueno, es la capacidad física de escuchar, pero no solamente escuchar, sino comprender lo que estamos escuchando, ¿no? Y a esto le llamamos lo que es la percepción auditiva. Entonces, esta percepción auditiva nos va a ir permitiendo discriminar también ciertos sonidos. Ya ven que ahorita en lo que les dije del seguimiento visual le va a servir al niño pues para el proceso de la lectoescritura, pero también la percepción auditiva. ¿Por qué? Porque el niño también tiene que ir aprendiendo a discriminar ciertos sonidos. Por ejemplo, muchas veces trabajamos lo que son los pares mínimos, ¿no? Que le decimos al niño, a ver, beso, peso, casa, masa,
¿no? Y entonces el niño tiene que aprender a discriminar qué fue lo que cambió de cada una de las palabras. Y eso también se va a ver reflejado a que cuando en un futuro le hagan algún dictado, él pueda discriminar correctamente los sonidos y los pueda escribir también de manera correcta. Y bueno, también aquí dentro de estas habilidades auditivas está lo que es la localización del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Identificar la fuente sonora, porque es muy importante trabajar eso. A lo mejor, no sé, escuchamos a lo lejos que viene el tren. ¡Wow! Viene el tren, ¿no? Y desde pequeños empezamos a estimular o a que pongan atención a ese tipo de sonidos, porque después, cuando ya empieza, o bueno, no, desde la casa también, pero después se hace más formal en la escuela, tiene que aprender a escuchar las instrucciones que le da la maestra o que da el maestro, y tiene que también hacer ese tipo de instrucciones y tiene que escuchar muy bien. Y bueno, también sería lo que es el procesamiento auditivo, que aquí es como darle sentido también a lo que escuchamos. Y cómo lo trabajamos o cómo nos damos cuenta de que hay un buen procesamiento auditivo cuando trabajamos esto que nosotros le decimos las onomatopeyas, que quiere decir el sonido que producen, no sé, a lo mejor ciertos objetos o ciertos animales, ¿no? Y le decimos, a ver, ¿quién es el que hace mu? Y entonces él ya empieza a recordar que es una vaca, ¿no? Y a su mente, y llega a la imagen mental de una vaca. O, a ver, es la ambulancia, ¿verdad? Y entonces empieza a reconocer también ese sonido de la ambulancia. O, ¿qué significó eso? Bueno, pues que alguien estornudó. Entonces, todas estas habilidades, si ustedes se van dando cuenta, se pueden ir desarrollando en contextos naturales. Y esto también se va a favorecer en la escuela, pero desde casa también podemos trabajar este tipo de actividades. Nos vamos ahora con habilidades táctiles y bueno, eso implica tocar con las manos, tocar, cuando son bebés empiezan a tocar con los labios, con la boca, con la lengua, cuando todos se llevan a la boca, y les proporciona un medio para explorar su mundo. ¿A qué nos referimos con esto? El niño va a ir adquiriendo también otro tipo de vocabulario, ¿no? Cuando experimenta cosas a través del tacto, por ejemplo, frío, caliente, ¿no? Pesado, ligero, áspero, liso o suave y duro. Entonces, bueno, estas experiencias que va teniendo el niño lo hace que se vaya apropiando también de cierto vocabulario, ¿no? Y este vocabulario que también él después lo puede emplear ya cuando entra a lo que es la educación preescolar, ¿no? Y le empiezan se empiezan a ver ese tipo de conceptos. Y bueno, también viene lo que son las habilidades imitativas. Y aquí es como algo que yo creo mucho en que la imitación es una de las habilidades más importantes que hay para el aprendizaje, ¿no? Entonces, el que el niño aprenda a imitar le va a dar muchas herramientas para que pueda seguir aprendiendo. Y entonces, esta imitación como que lleva un proceso, ¿no? Muchas veces cuando llegan a la consulta, pues niños que tienen dificultades para hablar o en el lenguaje, pues nos damos cuenta que también tienen dificultades en la imitación. Entonces siempre nos gusta como explicarle a los papás que antes de empezar a trabajar lo que es el lenguaje formal, o que el niño empiece a hablar, a decir cosas, tenemos que trabajar estas habilidades imitativas. ¿Y cómo se van a trabajar estas habilidades imitativas? Pues primero con algo que le guste al niño, ¿no? Y entonces es imitación usando juguetes. Y esta imitación la vamos a ir modelando. Y si es necesario, si el niño a lo mejor tiene esta dificultad de seguir o de imitar lo que yo estoy haciendo, le tomo sus manos o lo voy guiando, ¿no? Me bajo a su nivel y le enseño. No sé, por ejemplo, el pegar con un martillo. A lo mejor yo le estoy, bueno, vamos a hacer una mesa, vamos a pegarle con el martillo, y el niño todavía no me imita, le puedo tomar la mano y puedo hacer la acción con él.
Y si esto lo hago, pues en juegos que le llamen la atención, pues él va a ir como entendiendo esta parte de la imitación. Y de ahí nos vamos a ir con imitación de movimiento del cuerpo. Aquí es muy importante, muchas veces se trabaja manos arriba, manos en la cabeza, manos en los hombros, pero créanme que eso también es importante porque el niño tiene que aprender a coordinar su cuerpo, a coordinar estas partes motoras gruesas, ¿sí? A disociar los movimientos de la cabeza, ¿no? Porque luego le dices, a ver, mueve la cabeza y te mueve todo el cuerpo, ¿no? Entonces tiene que aprender a coordinar estos movimientos para que después los movimientos que son más finos también tengan un buen desarrollo. Entonces, primero coordina lo grueso para después coordinar lo fino. Y aquí nos damos cuenta que cuando hablamos, coordinamos los músculos orofaciales y que son, se podría decir que es motricidad fina. O al momento de escribir, también estamos haciendo este movimiento fino del brazo, ¿no? De la muñeca y del lápiz. Entonces, todo eso influye en lo que es tanto el lenguaje verbal como en el lenguaje escrito. Y bueno, ya de ahí nos vamos con imitación de movimientos orales, que era lo que les decía, estos movimientos más finos, en donde empezamos a hacer muecas y que ellos nos imiten, en donde nos empezamos a reír y que ellos nos imiten, las famosas praxias, ¿no? Las emociones también, feliz, triste, enojado, asustado. Todo esto de verdad influye mucho, mucho, porque aparte el niño al mismo tiempo va adquiriendo ese vocabulario. Y bueno, ya después empezaríamos con lo que es la imitación de los sonidos. Tenemos que empezar con sonidos que son muy sencillos, ¿no? A lo mejor puede ser los sonidos vocálicos como ¡ah! O estas expresiones ¡oh! O los chasquidos, ¿no? Y entonces el niño como que le va a ir dando también sentido a estos sonidos y los va a emplear después para tratar de comunicarse. Y bueno, ya de ahí nos vamos a imitación de los sonidos del habla, que pueden ser estas aproximaciones de palabras, estos juegos silábicos, ¿no? En donde el niño también nos empieza a imitar para que después salga la imitación de las palabras, ¿no? Que muchos papás yo creo que también luego desean eso enseguida, una vez que empiezan con una intervención, pero vean los pasos que hay que ir siguiendo para que el niño también vaya entendiendo esta parte que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, ya después de la imitación de palabras, serían imitación de frases, hasta llegar al discurso, ¿no? Pero eso ya es para niveles un poquito más elevados. Entonces, recuerden, papás, que estas habilidades imitativas son muy, muy importantes de trabajar. Nos vamos ahora con habilidades cognitivas. Y bueno, estas habilidades cognitivas permiten recibir, procesar, analizar y entender información. Pero también son estas destrezas que el niño poco a poco va a ir desarrollando para pensar, para resolver algunas situaciones y entender el mundo que nos rodea y que los rodea. Entonces, dentro de estas habilidades cognitivas entran algo que pues llamamos funciones ejecutivas, y que entra dentro de estas funciones ejecutivas entran aspectos como la memoria, ¿no? Que es parte fundamental también del aprendizaje, esta memoria a corto plazo, ¿no? Que yo recuerde la indicación que me acaban de dar, ¿no? Que yo recuerde el vocabulario que estoy aprendiendo, pero que también esto se va a reflejar en una memoria a largo plazo, ¿no? Que aparte de que ya me aprenda mi nombre, recuerde el nombre de mi papá, recuerde el nombre de mi mamá, recuerde la fecha de mi nacimiento. Y entonces es esta memoria también a largo plazo, esta memoria operativa, ¿no? Si me dieron una indicación, seguir los pasos a lo mejor de la indicación que me dieron, qué ya hice, qué me falta y qué es lo que se me olvidó y a lo mejor me van a tener que reforzar o que me van a tener que repetir. Y también, aparte de que entra la memoria, entra lo que es la atención, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente.
tanto la atención visual como la atención auditiva son partes fundamentales para lo que es este desarrollo de lo que es el lenguaje. Y bueno, por último serían las habilidades prelingüísticas. Y estas habilidades prelingüísticas son las que van antes de que el niño comience a hablar. Muchas veces pasamos desapercibidas ciertas situaciones, por ejemplo, estas habilidades respiratorias. Nosotros cuando respiramos, pues inhalamos y exhalamos, ¿no? Y también lo hacemos ya inconscientemente al momento de hablar, pero el niño también tiene que tener una buena habilidad respiratoria. ¿Para qué? Para que le alcance el aire para poder producir ciertas palabras, o bueno, ante ciertos sonidos, ciertas palabras y después dar un discurso más largo, ¿no? Estas habilidades respiratorias muchas veces nos ayudan porque hay fonemas, por ejemplo, la R fuerte, en donde el niño tiene que jalar más aire para que pueda hacer esto, ¿no? Y se tarda más que una R suave. Entonces, por eso es importante también que el niño cuente con adecuadas habilidades respiratorias. Y bueno, otra que también de repente pasa desapercibida son estas habilidades de alimentación. Y bueno, nosotros utilizamos pues nuestros órganos fonoarticuladores tanto para hablar como para comer, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan los niños pues de 3, 4 años y como tienen a lo mejor ciertas dificultades en tolerar alimentos sólidos, pues los siguen alimentando con papillas. Y entonces ellos no están acostumbrados a la masticación, ¿sí? Al tragar a lo mejor pedazos un poquito más o trozos de comida un poquito más grandes, y entonces esto hace que tengan poca coordinación de sus músculos orofaciales. Entonces también es importante que tomemos en cuenta eso. Les vuelvo a repetir, hay niños que sí presentan como cierta dificultad en esto que es la masticación, pero también se puede canalizar a lo mejor con algún especialista, pues para ir avanzando en el desarrollo de estas habilidades. Y bueno, también dentro de las habilidades prelingüísticas entran lo que son estas habilidades motoras orales. Hay niños que también llegan y que tienen cierta hipotonía en sus órganos fonoarticulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que están flácidos, que están como aguaditos, ¿no? Y entonces tienen poca fuerza en los labios, tienen poca fuerza en la lengua, y esto hace que el lenguaje pues sea ininteligible, que es el niño que te está diciendo muchas cosas, pero que no logras como entenderle bien porque no está articulando correctamente. Entonces, igual hay que poner mucha atención en los músculos orofaciales para ver que no estén flácidos, ¿no? O hipotónicos. Y bueno, ya después de estas habilidades respiratorias, de alimentación y motoras orales, nos vamos de nuevo a la imitación. Por eso les decía que la imitación es una parte fundamental. Y entonces, aquí empezamos de nuevo con esta imitación vocálica, con esta imitación de los sonidos del habla y con esta imitación de las palabras. Entonces, aquí con esto quiero que ustedes, papás, tengan muy claro qué requisitos son los previos para poder llegar a una educación preescolar o a una atención temprana, para que sus hijos tengan como pues las bases para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando esa competencia comunicativa. Y bueno, esta es como la parte que entra dentro de la educación preescolar y que entra dentro de la atención temprana. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito sobre la importancia del lenguaje en la primaria. Igual Yuji, cuando les mencionó la importancia del lenguaje en el preescolar, pues nos decía, ¿no? Bueno, queremos que el niño aprenda a escuchar, a dialogar, pero aquí en la educación primaria también se continúan desarrollando estos aprendizajes, ¿sí? A lo mejor el niño ya ha desarrollado
mejor su capacidad de escucha, ¿no? Ya sigue instrucciones a lo mejor más elaboradas, ya las comprende también, que es parte importante, ¿no? No solo, como les decía hace rato, no solo es escuchar, sino comprender qué es lo que me están diciendo. Ya el niño también tiene que ir aprendiendo a desarrollar habilidades para comunicar con mayor claridad. A partir de los 7 años en adelante, ya los niños tienen un dominio de todos los fonemas del español. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen que articular correctamente todos los sonidos del español. Ya siguen desarrollando este trabajo colaborativo, ¿no? Con otros amigos, a lo mejor cuando ya les dejan este tipo de tareas en equipo, ¿no? Y continúan desarrollando esta competencia comunicativa. También están desarrollando el regular sus emociones a través del lenguaje, ¿no? A lo mejor cuando son pequeños y si algo quieren o algo no les gustó, pues ahí va el manotazo, ¿no? O el empujón al compañerito. Aquí no, aquí ya el niño tiene que ir desarrollando esta habilidad para regular sus emociones a través del lenguaje, decir estoy feliz, esto me pone triste, estoy muy contento, me hicieron enojar, etcétera. Reflexionar también sobre cada situación que se les presente, ¿no? ¿Qué puedo hacer si me pasó esto? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Y aquí es donde entra también conocer el lenguaje escrito y sus usos. Y como decía Yuyi, tenemos que nosotros docentes o profesionales desarrollar también el crear actividades que acaparen la atención de mi niño, que los motiven para conocer este lenguaje escrito, ¿no? O sea, ¿por qué quiero que el niño aprenda este lenguaje escrito? Porque sabe que lo puede utilizar para mandar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Para mandar a lo mejor algún correo electrónico o para leer, no sé, o escribir la carta a los reyes, o cuando quieren un regalo o algo, empiezan a buscar cuánto cuesta, o también podemos ver este uso del lenguaje escrito, no sé, en algún folleto, en algún recibo del agua, en algún recibo de la luz, etcétera. Entonces, bueno, todo esto se va a ir desarrollando a lo largo de la primaria. Y posteriormente viene el siguiente nivel, que es el de la secundaria. Y entonces aquí vemos la importancia del lenguaje en la secundaria. ¿Y qué nos dicen los planes y programas de México? Que bueno, que al término de la educación secundaria, los estudiantes deberán utilizar su lengua materna para comunicarse con eficacia, con respeto y con seguridad. Entonces aquí ya vemos a un adolescente que es capaz de defender lo que siente, de decir lo que siente, de hacerlo también de manera respetuosa, de ser seguro de sí mismo. Igual, ¿no? Que él ya sea capaz de describir experiencias, de describir acontecimientos, de compartir sus deseos, expresar sus aspiraciones, ¿no? Dar sus opiniones, sus puntos de vista, organizar algún plan, ¿no? Y sobre todo también que los estudiantes ya deberán de informar, analizar y argumentar las soluciones que proponen. Entonces, si se dan cuenta, esta plática la iniciamos con requisitos básicos para el desarrollo del lenguaje, pero esto se va a ir desarrollando a lo largo de toda la vida y a lo largo de los diferentes niveles educativos, ya sea el preescolar, ya sea la primaria o ya sea la secundaria, que viene siendo como la educación básica de México. Pero bueno, también aquí vemos que algunos casos o algunos niños de los que atendemos en educación especial, pues se enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Y a qué nos referimos con que enfrentan barreras? Bueno, son estos factores que dificultan o limitan el derecho a la educación de algún niño, ¿no? De alguna persona. Y esto se puede deber a sus contextos.
¿no? Estos contextos pueden ser contextos áulicos, contextos escolares, el contexto familiar también a veces puede crear estas barreras, o el contexto social. Y nosotros como especialistas, docentes, familia, ¿qué es lo que podemos hacer para minimizar estas barreras para el aprendizaje y la participación? Lo que podemos hacer es utilizar múltiples formas o medios de comunicación. Si ya me di cuenta que mi chiquito tiene algunas dificultades en su comunicación, en su lenguaje o en su habla, entonces me puedo apoyar de objetos que se puedan manipular y que él a través de estos objetos me pueda dar su punto de vista o me pueda comunicar algo. También en la actualidad podemos utilizar diferentes medios sociales o herramientas web interactivas. Yo creo que esto de la pandemia nos ha abierto las puertas a poder encontrar muchísimo material que es interactivo y en donde nos damos cuenta si mi alumno está comprendiendo, se está apropiando de ciertos vocabularios, y también podemos hacer uso de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿no? Que pueden ser algunos programas que le faciliten a mi alumno el poder expresar lo que ellos piensan. Otra de las formas en las que se pueden minimizar estas barreras para el aprendizaje y la participación puede ser incorporando niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que podemos hacer uso de mentores, ¿no? De algún profesor o algún tutor que, bueno, dio la indicación a nivel grupal a todo el grupo, pero también se pueda acercar como al niño que está enfrentando ciertas barreras para comunicarse, para poder dejarle claro la actividad o la indicación que se va a hacer, ¿no? También, pues, el tutor de apoyo, ¿no? O en algunos casos son la maestra sombra y compañeros. También es importante que podamos tomar como algún compañero que los pueda apoyar. Pero, ojo, estos apoyos lo que queremos es que se vayan retirando poco a poco, que el niño no se vuelva como dependiente a este tutor, a este maestro o a este compañero, sino que poco a poco él vaya teniendo esta autonomía para expresarse en cualquier medio, ya sea de manera oral, de manera escrita, con apoyo de alguna aplicación, etcétera. Y también lo que podemos hacer para minimizar estas barreras es clarificar el vocabulario y los símbolos. Igual podemos enseñar previamente el vocabulario que vamos a trabajar, ¿no? En algún taller, en alguna situación didáctica, en algún proyecto, pues trabajar el vocabulario que se va a ver dentro de esta actividad, o insertar estos apoyos visuales, ¿no? Que muchas veces, de los que muchas veces hacemos uso, como pueden ser los pictogramas, los dibujos, algún calendario, etcétera. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a minimizar estas barreras que algunos estudiantes enfrentan, ¿sí? Porque no es como que el niño, ay, no puede, no sabe, etcétera, sino que tenemos que buscar la manera de que él, pues ahora sí que sea incluido, ¿no? Que esté realmente dentro de una educación inclusiva. Y esto es lo que propone la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que todos los niños y personas, independientemente de sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, todos tengan acceso a una educación. Y entonces, bueno, ya con eso nosotras terminaríamos esta plática. No sé si tengan como alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran aportar, decir a partir de sus experiencias. Todo es bienvenido. Hola, Fer.
Yuyi, Hola. arriba, es buen momento para los que tengan dudas. Yo estoy aquí, la verdad es que he estado anotando y tomando mis conceptitos de todo lo que estás poniendo, porque creo que sí hay muchos elementos importantes que son justamente los que a veces tenemos que ver cuando tenemos que analizar por qué el niño no está aprovechando bien todo lo que pasa en la escuela, ¿no? O sea, si la falla tiene que ver con comprender instrucciones, ¿dónde está el elemento alterado? ¿Es en la atención, por ejemplo, o es en el lenguaje? Si la falla tiene que ver con la clase de educación física, tiene que ver con limitación motora o tiene que ver con la atención, por ejemplo, desde el punto de vista visual. Y sobre todo que los papás puedan entender que reforzar o prestarle atención a cada una de estas cosas, de pronto hacer como una lista y analizar cada una de ellas por separado y trabajar sobre eso, a lo mejor desde el ambiente terapéutico, incluso que la propia maestra entienda dónde están las dificultades del niño o las necesidades en cada uno de estos ámbitos, ayudaría a la maestra, por ejemplo, en este caso, a que la maestra pueda decidir cuáles son las mejores formas de enseñar. Es como decirte, oye, tengo un niño que tiene dificultades de imitación desde el punto de vista motor, entonces no puedo estar usando tanto el modelado como un modelo para enseñarle cosas al niño, sino que tengo que usar otro tipo de esquema, ¿no? A lo mejor moldear más su conducta. O tengo un niño que tiene un bajo nivel de vocabulario, pues evidentemente tengo que trabajar más con instrucciones a lo mejor diseñadas en imágenes o apoyar mis instrucciones con gestos. O sea, entender un poquito dónde está la necesidad también nos ayuda tanto a los terapeutas para poder definir los objetivos terapéuticos, pero sobre todo tendríamos que preguntarnos qué tanto los maestros de hoy son capaces de ajustar su forma de enseñar a la forma de aprender que tienen estos alumnos, ¿no? Porque yo siento que ahí es donde también tendríamos una dificultad y sobre todo lo importante es que los papás entiendan entonces cómo esto explica de cierta forma las características que tienen nuestros niños hoy en el modelo escolar, ¿no? Porque hay muchos modelos y todos son diferentes a ese tipo de situaciones. Ahí tienes una pregunta de Mariana Fer, que dice, ¿hasta qué punto se pueden estimular las habilidades que no se consolidaron en su etapa ideal? Por ejemplo, la atención o la habilidad visual para la lectura a los 8 años. No, yo aquí considero que nunca es tarde para trabajar estas habilidades. De verdad, no es como que, ay, bueno, ya si no lo hizo a los 3, a los 4 años, ya nunca más lo va a hacer. No, al contrario, hay que reforzar, hay que seguirlas trabajando. A lo mejor no las ha consolidado porque nosotros no hemos encontrado la manera en que el niño las consolide, ¿no? A lo mejor estamos empleando una actividad que al niño le aburre, le frustra porque no puede, en lugar de buscar algo que lo motive a aprender. Entonces, no hay como una edad límite, siempre traten de reforzar. De hecho, estas habilidades, les vuelvo a repetir, se van a ir desarrollando también a lo largo de toda la vida. A lo mejor ya de adultos, pues ya sabemos poner más atención o a lo mejor la memoria ya nos está fallando un poquito y empleamos otras estrategias como anotar o hacer notas, hacer un post-it, ¿no? Para recordar ciertas cosas. Entonces, no dejen de trabajarlo. Si su hijo o hija aún no lo consolida, síganlo estimulando, síganlo fomentando. Así es, sí, y que piensen lo mismo. Si ahorita mismo estamos puros adultos en esta plática y estamos aprendiendo, ¿por qué razón no seguirían aprendiendo los niños, no? O sea, es el mismo principio. En realidad, el asunto es ese, es descubrir cómo enseñarles ese tipo de cuestiones. Así es. No sé si alguien más tenga alguna duda. Sí, te estaban preguntando por la presentación, que le estaba comentando Laura justamente ahorita que sí, que claro que se las vamos a enviar para que puedan tener los conceptos y asociarlo un poquitito. Eso ya, mañana la mandamos al grupo y mañana también subimos el video para los que quieran volverlo a escuchar o los que quieran verlo otra vez. Ahí tienes otra pregunta, Fer, de Ashanti. A ver, dice, muchas gracias, muy clara exposición. ¿Qué recomiendas para trabajar la imaginación? Por ejemplo, cuando va a leer un libro, la maestra pregunta de qué se tratará y no responde, solo dice elefante. Bueno, aquí la imaginación se va a trabajar a partir del juego. Tenemos que jugar mucho con los niños, trabajar este juego simbólico, ¿no? Que es el que también nos va a permitir desarrollar esta imaginación, ¿no? A lo mejor yo aquí tengo un lápiz y entonces empiezo a hacer como, es un avión, entonces estoy trabajando esta imaginación, le estoy dando otro sentido al lápiz, ¿no? Y cuando se lee un libro y la maestra le pregunta, por ejemplo, aquí
siempre hay que cuando sea necesario, siempre hay que tener un apoyo visual, ¿sí? Darle a este niño una herramienta o un apoyo que le facilite el dar una respuesta. A lo mejor nada más contestó elefante, pero si yo le enseño la imagen de que el elefante estaba en el circo, pues entonces ya el niño va a tener ahora esa imagen que le va a apoyar a que pueda expresar que el elefante estaba en el circo. Entonces era lo que les decía, busquen herramientas que les ayuden a fomentar este lenguaje. Son estos recursos que nos van a ayudar a que el niño siga aprendiendo y posteriormente esos recursos visuales se van a ir desvaneciendo, pero mientras los necesiten, utilícenlos. Y ahí yo creo también, Fer, que les ayuda mucho no verlo nada más desde el contexto de lo que pasa en la escuela. O sea, la imaginación es algo que empieza a trabajarse mucho con ellos desde que tienen 2, 3 años. No sé, estoy pensando en usar cuentos y no ponerle nombres a los personajes, por ejemplo. Eso te obliga a que el niño tenga que inventarle un nombre al personaje. Cambiar los personajes de los cuentos. O sea, ¿qué pasaría si en vez de llegar, no sé, un cocodrilo hubiera llegado un león, ¿no? O sea, a veces incluso tomar un cuento y dramatizarlo con personajes diferentes. O sea, de pronto había un cuento que tenía elefantes y serpientes y bueno, vamos a agarrar perros y gatos y vamos a hacer la misma historia para que él vea que puede hacer como que transferencias, ¿no? O sea, la imaginación tiene que ver mucho con ir creando cosas y solo puede crear cosas si lo enseñamos a romper un poco el paradigma este de apréndelo todo de memoria y respóndelo todo de memoria. Y a lo mejor lo que nos pasa con ellos es eso. La imaginación es de las cosas más limitantes o más limitadas que muchas veces quedan como consecuencia de tener cualquier desorden del neurodesarrollo en el inicio de la vida, y trabajarlas de manera muy intencional es importante. Sin embargo, es muy raro que alguien lo trabaje como objetivo. Siempre lo vemos como problema, pero es muy difícil que alguien lo ponga como una meta de la instrucción o como una meta de la intervención. A veces la meta es mucho más enseñarle los números y las tablas de multiplicar, por ejemplo, ahorita que tienen 7, 8 y empiezan en primero o segundo de primaria, que en vez de trabajar mucho más con la cuestión de la imaginación, de disfrazarse, de ser un personaje diferente cada semana, por ejemplo, o cosas así. Ahí tienes otra pregunta también, Fer. ¿Y cómo se relacionan las habilidades cognitivas con las habilidades adaptativas? ¿Habría algún inventario para identificar cuáles debemos estimular? Sí tienen mucha relación, ¿sí? Dentro de las habilidades adaptativas, no sé, en el hogar se puede trabajar esta autonomía a lo mejor en, si ya sabe que quiere comer una sopa, un yogur, necesita la cuchara, entonces él tiene que ir conocer el concepto de cuchara, saber para qué se utiliza, ¿no? Esto se puede relacionar mucho con cuestiones de la casa, ¿no? A lo mejor para preparar un agua de limón necesito 8 limones. Y entonces es esta atención, la memoria que tiene que tener para seguir esa indicación, pero aparte lo estás trabajando dentro de estas habilidades adaptativas. Y bueno, no es por hacer comercial, pero sí hay como baterías, sí hay inventarios, pero próximamente Edel va a dar un curso de justamente habilidades adaptativas y ahí se ve todo eso y se explica como ahora sí que muy detalladamente cómo se pueden pues desarrollar estas habilidades adaptativas también. Es correcto, sí. De hecho, creo que mandamos la información del curso, lo mandamos en el grupo. Y ahí el asunto es entender, no sé quién es, no veo el nombre de la persona, dice iPhone nada más, ¿no? Pero lo importante es entender que una cosa, no son excluyentes estos conceptos, sino al revés, son incluyentes. O sea, el concepto de habilidad adaptativa incluye el concepto de habilidad cognitiva. O sea, hay un área, la habilidad adaptativa tiene 3 áreas, que es la social, la conceptual y la práctica. Y dentro de la conceptual están las habilidades cognitivas, están las funciones ejecutivas, están las cuestiones de memoria, de percepción. Eso es parte de lo que necesitas para tener una respuesta adaptativa ante el entorno. Entonces no es que o estimulas una o estimulas otra, ¿no? Sino que mientras estimulas una, estás estimulando la otra simultáneamente. O sea, no se contraponen en realidad. Ahí tienes una pregunta de Gaby, Fer. Sí, dice, ¿hay algún límite de edad para el desarrollo del lenguaje oral? Esta pregunta nos las hacen mucho. La verdad es que cada niño tiene su estilo y su ritmo de aprendizaje. Habrá niños que no sabemos si van a desarrollar el lenguaje oral, pero lo que sí sabemos es que los tenemos que enseñar a comunicarse con alguna otra forma,
¿no? Y es ahí donde entran estos sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, ¿sí? Lo puedo enseñar a comunicarse a través de imágenes, lo puedo enseñar a comunicarse a través de señas, de gestos, les comentaba de estas aplicaciones que ahora ya hay para que los niños estructuren el lenguaje, ¿no? Pero con apoyo de un recurso tecnológico. Entonces, no sabría decir si el niño, si ya a los 7 años no habló, ya nunca más va a hablar. No lo sabemos. Yo creo que eso nadie lo sabe. Al contrario, hay que trabajar que él se pueda comunicar de alguna otra forma. Y bueno, aquí hay otra, es lo mismo habilidades cognitivas que procesos cognitivos. Bueno, ahí, Edel, yo creo que tú me vas a ayudar a que esto quede más claro. Es que es una pregunta muy semántica, en realidad, digamos, es más que conceptual, es semántica. Hay gente que le llama habilidades cognitivas y gente que le llama procesos cognitivos, por ejemplo, lo puedes entender como aquellas bases con las que funcionamos, tu memoria, tu atención, tu percepción, tu inteligencia, tu habilidad ejecutiva, por ejemplo, tus funciones ejecutivas son procesos cognitivos. Los puedes aislar para estudiarlos. Y habilidad cognitiva es la manera en la cual utilizas esos procesos para resolver una situación. O sea, la habilidad o la competencia, por ejemplo, que sería ahí el concepto, sería más de competencia cognitiva, es tu capacidad para usar los procesos en función de resolver una situación específica, ¿no? Esto lo que también se conoce como inteligencia. Muchas veces la inteligencia realmente no es un concepto de IQ o de CI, la inteligencia es realmente la capacidad que tienes para usar tus experiencias, tu información y todos tus aprendizajes y ponerlos a disposición de resolver una problemática o una situación en la que te encuentras que tiene que ver con tu vida. Entonces, eso es lo que haría la diferencia evidentemente o eminentemente semántica entre habilidad y proceso, realmente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, creo que ya no hay otras preguntas o si alguien quiere hacer alguna otra. Pues creo que no. No, ya estuvo. Muy bien, digo, como quiera, ahí está la plática, se envía mañana y también se va enviando, se envía el video, ya si aparece alguna duda o algo, pues nos van a contactar definitivamente. Así es, pues bueno, les agradecemos mucho su asistencia, su atención, sus preguntas. Todo, la verdad, es muy valioso para nosotros porque créanme que nosotros también seguimos aprendiendo y aprendiendo pues de sus experiencias, ¿no? Y de lo que nos puedan compartir. Entonces ya nos veríamos en la siguiente charla. Es correcto. Muy bien. Listo. Laura, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias Yuji, muchas gracias Fer, ¿no? Como les comento, cada vez que nos toca conectarnos es un trabajo que hacemos con todo gusto y ojalá cada vez sea como más aprovechado, ¿no? Que sigamos construyendo, como dice Fer, juntos conocimiento y compartiendo experiencias. Y pues de nuevo, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Los esperamos dentro de 15 días con el último tema sobre inclusión educativa. Nos tocan los modelos educativos, entonces no se lo pierdan. Avisos, como siempre, ¿no? De suscribirse al canal, de estar al pendiente de los videos. Ahora que se ofrece este curso, les aseguro que es de mucha utilidad, entonces si necesitan información, pues estamos en WhatsApp, en redes sociales y pues nada, muchas gracias de nuevo y bonita noche a todos. Gracias, Buenas igualmente. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, que descansen todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches.